es el propio deportista. Ahí hay un concepto fundamental que es el de inteligencia emocional, es decir, esa capacidad para superar situaciones, para conocerse, para gestionarse. Veremos también hablaremos también un poco de la inteligencia emocional adaptada al deporte y sobre todo veremos cómo poder desarrollarla en los deportistas. Veremos alguna experiencia de trabajo que sirve para saber o tener algunas ideas de cómo poder desarrollarla. Luego hay un pilar también muy importante en todo lo que es el desarrollo y el alcanzar el máximo rendimiento, que es el tema de los padres. El entorno que rodea a los padres, el entorno que rodea a los deportistas es fundamental y hay que trabajarlo. Desde los distintos lugares profesionales es importante que se dedique un tiempo y un espacio a facilitar a los padres que puedan contribuir positivamente al desarrollo deportivo de sus hijos. A veces se critica mucho un poco el papel de los padres, pero hay que tener presente que un padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Entonces ahí desde las instituciones deportivas hay que ayudarles a los padres a que contribuyan al desarrollo de sus hijos y que generen un entorno que sea lo más positivo para que cuando vengan situaciones complicadas puedan ayudarles a desarrollar ese talento, tenga la edad que tenga. ¿Qué pasa con un deportista cuando tiene 20 años y tiene alguna situación complicada? Pues las personas de alrededor le van a influir mucho y por eso es una pieza fundamental. Padres, entrenadores y los propios deportistas. Ahí hay un factor fundamental para poder trabajar las habilidades psicológicas y es generar un clima de confianza. Es importante que la figura del profesional de la psicología, del psicólogo del deporte, genere confianza con los deportistas, genere confianza con el entorno, con los entrenadores. Entonces, en ese sentido, cuanto antes haya un contacto, una relación con el psicólogo, mucho mejor. Entonces, muchas veces un simple contacto que pueda ser esporádico en alguna actividad ya desde que son pequeños, se van habituando a que de la misma forma que cuando les duele un músculo pueden acudir a los servicios sanitarios, al médico o al fisio, tienen que saber que cuando hay algún problema relacionado con sus emociones, con sus pensamientos, con su rendimiento, pueden apoyarse en un profesional de la psicología. Entonces, en ese sentido, desde pequeños se deben habituar ya a determinadas cosas, poder hablarlas con un profesional. Un niño de 7 años le duele una pierna y le dice a su madre, pídeme hora para el fisio. Y sabe que esos dolores hay una persona. Cuando una persona tiene preocupaciones de otra índole, también se tiene que acostumbrar a poder trabajar con un psicólogo con naturalidad. Aunque la labor, y esto es muy importante, la labor fundamental de un psicólogo del deporte cuando trabaja con la base está dirigida a los entrenadores. Es decir, un psicólogo del deporte no tiene por qué hablar con los niños, no tiene por qué tener un excesivo contacto, ya que todo el trabajo que debe desarrollar debe girar en torno a los entrenadores y a los padres también. Porque al final son los entrenadores los que tienen que cuidar y trabajar los aspectos emocionales, los aspectos psicológicos de los deportistas. Claro, esa es una situación que pasan muchos deportistas, que de repente su rendimiento se acelera y están bajo la mirada de muchas personas. Ahí realmente se va a ver cómo es el entorno del deportista. Es decir, bueno, hay entornos que facilitan, yo este caso no lo conozco, pero hay entornos que facilitan la asimilación de esas experiencias, hay entornos que ayudan a que todas esas experiencias deportivas que te van sucediendo a lo largo de tu vida deportiva, pues las vayas asimilando y te sirvan para desarrollar habilidades psicológicas. Y este es un ejemplo de esas situaciones. Entonces, bueno, si tiene un entorno que le ayuda, que le hace tener los pies en el suelo, que le hace reflexionar la situación, etcétera, etcétera, pues posiblemente pueda desarrollar todo su talento en el contexto que esté. Si tiene un entorno que le acelera, que le genera pensamientos que no son adecuados, pues como cualquier deportista le va a costar más adaptarse.
Es curioso porque cuando esta pregunta se la formulas a los entrenadores, el porcentaje que le dan a los aspectos psicológicos es muy grande. Si esta pregunta la trasladamos a los entrenadores, incluso a los deportistas, te hablan del 50, del 60%. Ellos hablan de ese porcentaje a la hora de explicar resultados. Sin embargo, luego se da la paradoja de que esa importancia no se traslada en el tiempo que dedican en la preparación de sus deportistas. El aspecto mental es importante y en situaciones de igualdad a veces te marca la diferencia. Tener un deportista con una buena fortaleza mental ayuda mucho y contribuye a obtener el rendimiento. Tener un deportista que sabe prepararse mentalmente para los momentos clave es también muy importante. A partir de ahí establecer qué porcentaje tiene. Bueno, lo tiene, pero es muy difícil. Lo tiene, pero es muy difícil establecer en qué cantidad. Lo que sí que está claro es que cuando tú trabajas con un deportista, esos dos aspectos, su fortaleza mental y saber encontrar ese momento psicológico ideal para el momento de la competición, el deportista rinde mucho mejor. En todos, la parte psicológica realmente en los deportes individuales es muy importante porque al final depende del deportista. Y con el ejemplo que tú planteabas del corredor, pues bueno, al final el corredor está solo con la carrera, tiene al resto de corredores y tiene mucho tiempo para correr. Y con tanto tiempo para correr salen muchos pensamientos, muchas emociones, etc. Entonces ahí el factor psicológico es importante. Y por eso desde la psicología trabajamos con los corredores precisamente en hacerlos más fuertes mentalmente, es decir, que sepan dirigir su atención a los aspectos que le dan fortaleza, que sepan utilizar herramientas como puedan ser las imágenes, la visualización para coger esa fortaleza y fundamentalmente trabajamos con ellos para que cuando llegue el día de la carrera, para que cuando se sitúen en la línea de salida estén en sus mejores condiciones mentales y sepan luego gestionar desde el punto psicológico lo mejor posible esa carrera. Entonces, el trabajo psicológico en un deporte individual es de un tipo y es bastante sencillo y bastante controlado. En los deportes colectivos todo es mucho más complicado, porque ya introducimos la variable relación entre las personas, es decir, variable grupal. Entonces ahí todo se complica más, pero se hace más necesaria, porque al final el que un equipo esté cohesionado, vayan todos en la misma dirección, mantengan un espíritu de equipo, va a determinar en muchos momentos el que sean capaces de remontar algún encuentro, el que tengan más capacidad de superar momentos difíciles, etcétera, etcétera. En ambos tipos de deporte es fundamental, pero se trabaja de forma distinta. Realmente todo lo que es el coaching nace, ya no me refiero al coaching deportivo, sino el coaching ejecutivo, etcétera, nace de la psicología del deporte. Es decir, lo que hacen los psicólogos del deporte es esa preocupación por el rendimiento deportivo a partir de las emociones, los pensamientos, etcétera. Uno de los autores, Tim Galloway, escribe un libro que intenta aplicar esos principios al deporte, cómo va influyendo los pensamientos, y a partir de ahí eso se va trasladando, eso se traslada a la empresa, se desarrolla en la empresa y luego vuelve otra vez al deporte. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, todo lo que son las herramientas y la metodología del trabajo del coaching deportivo es una metodología muy adecuada para trabajar desde la psicología del deporte. Yo personalmente, como psicólogo del deporte, cuando trabajo con algún deportista, decido, según el deportista, según la situación, desde qué perspectiva trabajo. Y hay muchos casos en los que yo trabajo desde la perspectiva del coaching deportivo, porque veo que es la que le va a ayudar a crecer como deportista. Hay situaciones en las que un deportista te llama un día antes de una competición y está atascado por un tema y necesita en ese momento algo. Entonces ahí no puedes iniciar un proceso de coaching porque la competición en la que se juega una parte importante de su vida deportiva la tiene 3 días después. Entonces ahí tienes que acelerar y utilizar otras metodologías dentro de la psicología del deporte. De una profesión como pueda ser la psicología del deporte. Tiene que haber una buena investigación y yo creo que en ese sentido España es uno de los países que tiene investigadores muy buenos y grupos de investigaciones muy buenos y hay revistas científicas
de psicología del deporte muy buenas y en ese sentido estamos a un nivel espectacular. Un segundo punto importante es la formación y en ese sentido en España hay buena formación. Habría que revisarla, formación más aplicada, pero en general no andamos mal de lo que es la formación y cada vez se hacen más congresos. La tendencia tiene que ser que cada vez los congresos, o diferenciar los congresos académicos científicos de los congresos aplicados, y en ese sentido es importante que cada vez se hagan más congresos aplicados. El año pasado, por ejemplo, hicimos la segunda edición del Congreso Internacional de Psicología Aplicada al Fútbol. Entonces es curioso cómo en un país como el nuestro, donde somos una potencia en fútbol, todavía se esté ahora haciendo la segunda edición de la psicología aplicada al fútbol. Bueno, pues es importante que se den esos pasos, que continuemos haciendo congresos científicos, pero es importante que hagamos también congresos donde se vea la parte aplicada que tiene su fundamentación en lo científico. Es decir, la gente que trabajamos en el mundo aplicado estamos al día de todos los avances científicos, pero nos buscamos la aplicación. Entonces, esa segunda parte está también bien, tenemos que evolucionar a lo aplicado. Y luego la tercera parte fundamental en el desarrollo de nuestra profesión son los aspectos aplicados. Ahí tenemos que trabajar mucho, analizar mucho las necesidades de los deportistas, analizar mucho las necesidades de los entrenadores y dar respuesta a esas necesidades. Es decir, no tiene que ser una relación en una dirección, es decir, la psicología no tiene que dar cosas al deporte, sino que tiene que haber una bidireccionalidad, es decir, tenemos que entender mejor cuáles son las necesidades de los deportistas y acoplarnos a esas necesidades. En la medida que avancemos en esa línea, construiremos una psicología aplicada mucho más potente y que podrá ser utilizada por mucho más entrenadores y deportistas. Si bien es cierto que en la actualidad cada vez hay más deportistas que recurren a los servicios profesionales de la psicología del deporte y en ese sentido en los últimos años hemos avanzado muchísimo.